10:09 en Canarias. Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida en este miércoles 12 de agosto. Última hora en la linterna. Expósito. COPE. Estar informado. ...12 de agosto, el día del eclipse. El fenómeno había dado comienzo a la hora anunciada. A partir de ese momento ya pudo seguirse, con algunos intervalos, la marcha del eclipse. La disminución de luz se hizo muy sensible y la temperatura descendió perceptiblemente también. Al aproximarse la fase máxima, se vio perfectamente cómo del disco solar quedaba un tenue filamento, cuyos extremos se alargaban hacia la derecha. Poco a poco la sombra siguió avanzando. El disco solar iba reapareciendo de nuevo y la luz se hizo más intensa. Toda anormalidad aparente había desaparecido. El sorprendente fenómeno había concluido. Esto podría ser lo que ha ocurrido hoy, pero no. Es el texto que se publicó en la revista Blanco y Negro el 18 de abril de 1912, fecha en la que tuvo lugar el último eclipse total solar en España. Seguramente no haya ningún español vivo que pueda contarnos lo que ocurrió aquel abril de 1912. De hecho, he estado mirando los registros y la persona viva española con mayor edad es Teresa Fernández Casado, que tiene 113 años. Nació en 1913. Como te digo, ningún español ha vivido eso. Pero lo que ya estaba funcionando en aquel 1912 era ABC. Y eso es lo que he hecho hoy, recurrir a la hemeroteca de ABC para ver cómo se vivió este fenómeno tan especial hace más de un siglo. He visto que a lo largo de los días previos, en diferentes crónicas, se fue recogiendo el ambiente y los preparativos. Y así, por ejemplo, nos cuentan que en Madrid toda la ciudad se echó a la calle. Astrónomos ocasionales y astrónomas de las que el sol quisiera para sí. Estas crónicas de ABC cuentan cómo la gente lo presenció en silencio, pero en el momento de aparecer de nuevo los primeros rayos de sol, se produjo un movimiento general que se fue agrandando con rapidez y poco después se empezaron a oír gritos de alegría. La verdad es que ha pasado el tiempo, más de un siglo, y vemos que los comportamientos no son tan diferentes entre los españoles de aquel 1912 y los de este 2026. La ciencia avanza, que es una realidad, como decían en la verbena de la Paloma, y ahora, aquí, este 12 de agosto en España, pues tenemos a la NASA, a la Agencia Espacial Europea y a nuestros científicos tomando datos que van a aprovechar para conocer mejor el Sol. Pero la sociedad, la gente, se ha comportado prácticamente igual. En la medida de las posibilidades de una y otra época, todo el mundo ha querido ver el eclipse. En 1912, fíjate, la gente en Madrid se echó a la calle para verlo y se hablaba de grupos de personas que habían quedado para verlo mientras merendaban. Decían las crónicas que en la Puerta del Sol buen número de vendedores intentaban dar salida a su numerosa mercancía óptica de gafas y cristales ahumados. 114 años y tampoco hemos cambiado tanto. Es curioso ver cómo un fenómeno como un eclipse, en tiempos de inteligencia artificial e internet, sigue generando el mismo interés. Eso sí, hay algo que sí ha cambiado. Afortunadamente, el pensamiento mágico ya no está presente y nadie cree que un eclipse pueda traer el fin del mundo. Tiempo de análisis y opinión en la linterna con Agustín Peri y Nicolás Redondo Terreros. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Nicolás Redondo Terreros, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Agustín Peri, buenas noches. Buenas noches. Vamos a revelar que el que me ha pasado los artículos de ABC ha sido tú. Los artículos de 1912. A petición tuya, ¿eh? O sea, el que ha tenido ojo ha sido tú, no yo.
Ahora tuyo. Ahora hablamos del eclipse, pero me llama la atención cómo tampoco hemos cambiado tanto, ¿eh? Los vendedores de cristales ahumados en la Puerta del Sol, la gente quedando para comer. Al final, la sociedad en estos comportamientos no es tan distinta, ¿no, Agustín? No, hombre, yo creo que al final, y sobre todo en el caso español, es la celebración. Nosotros, la dimensión pseudomística que tienen estas cosas y evento universal, pues probablemente lo tiene, y sin duda es así, y así lo hemos contado, si no seríamos unos mentirosos, pero el español afortunadamente tiene una parte lúdica muy, muy exacerbada. Y yo creo que cualquier motivo es bueno. Un eclipse es un muy buen motivo para juntarte con los amigos, para disfrutarlo, para estar con la familia, para tirarte en una playa y, desde luego, en ningún caso para estar en la redacción hablando contigo. Sí. Entonces, yo creo que es la parte lúdica que en 1912, que en 1905 y que espero que dentro de unos años, pese a todo lo que nos esté ocurriendo, funesto, sigamos celebrándolo, ¿no? Ahora os pregunto cómo lo habéis visto, Nicolás. La verdad es que leer esos artículos de ABC es bastante impresionante. Sí, puede sacar una lección, ¿no? Yo venía hoy de viaje desde Bilbao hacia Madrid, y llegando a la sierra he empezado a ver coches. Yo he viajado Madrid-Bilbao como unas 5.000 veces. Me tenían que poner alguna placa en algún sitio, porque creo que he sido el que más ha viajado con los conductores de Alsa, supongo. Pero ha sido una barbaridad. Y nunca había visto, bueno, y menos en agosto, una aglomeración tal de coches. Y según íbamos acercándonos a Madrid, el número era mayor y la aglomeración era mayor, y se paraban. Y decía yo, pero si estos ya no van a llegar. Luego he visto por televisión que algunos han quedado hasta en una gasolinera para verlo, los otros no sé qué, y me ha hecho pensar, ¿no? Yo no sé si es por motivos lúdicos en España, han venido de todas las partes, por lo que veo, muchísima gente a verlo, ¿no? Y lo que efectivamente no cambia, pero no respecto a 1912, ni al siglo pasado, ni al anterior, sino en la humanidad, creo yo, es la psicología de masas. Es decir, cómo un evento, unas circunstancias, un fenómeno determinado, conocido, ahora ya con los medios de comunicación, pues fíjate cómo habéis estado durante estos últimos días, provoca que todo el mundo salga sin freno, muchas veces sin haberlo meditado, porque los que veía yo al final de la caravana no iban a llegar a ningún lado, seguro, vamos, iban a ver igual en Madrid, porque estaban en Madrid justamente, ¿no? Pero en cualquier caso iban, ¿no? Yo pensaba cómo las psicologías de masas ha funcionado siempre igual, ¿no? Nosotros vamos avanzando, ese es el misterio de la humanidad, que fíjate la diferencia de civilización, las cuotas de civilización que hemos adquirido, la inteligencia artificial, la revolución tecnológica, todo esto a mi abuela ya le parecería absolutamente incomprensible, ¿no? Digo yo, es la mayor revolución que ha habido en la historia de la humanidad, probablemente con Atenas y el Renacimiento, ¿no? Con la imprenta, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el ser humano en grupo, y creo que individualmente en general, se comporta de una forma parecida, ¿no? Y dice, no veo gran diferencia, ¿no? Y eso me hacía pensar y sonreír, ¿no? Luego, claro, he oído a una ministra una cosa extraordinaria, no sé si la vais a mencionar, pero la ministra, creo que es de investigación, ¿no? Diana Morán. Y universidades. Y universidades, ha dicho que es un fenómeno democrático. Es que, bueno, es un fenómeno democrático. Bueno, en cualquier caso, dejemos la estupidez al lado y veamos, bueno, sigamos con lo que hemos visto. Yo luego, personalmente, que tenía un cierto escepticismo estúpido, tengo que decirlo, cuando en casa he visto cómo ha oscurecido rápidamente y cómo luego otra vez ha aclarado,
sin verlo minuciosamente, al final me he quedado también impactado. O sea, que formo parte, quiero o no, de esa gente que se ha sentido conmocionada. Estás conmocionado por lo que no ves, por lo nuevo, por lo incomprensible, ¿no? Y eso nos ha pasado desde el principio de la existencia del ser humano. Lo nuevo, lo incomprensible nos sorprende. Yo soy el sieso de ese grupo. Yo hoy lo hablaba con los compañeros del periódico, que aparte de ya el hartazgo, ¿no? Esto es como cuando comes, siempre te han gustado las hamburguesas hasta que trabajas en una hamburguesería, ¿no? Uh-huh. Acabas ahito de hamburguesas y ya no las soportas. Pues a mí me ha pasado igual con el Eclipse. Uh-huh. A mí es que siempre me ha impresionado mucho más pues estar frente al mar Cantábrico embravecido. Me ha llamado mucho más la atención una galerna. Pero eso por tus genes. No solo por mis genes, que evidentemente algo tienen que ver, pero hombre, para ser un buen marino siempre tienes que mirar arriba, al horizonte, al firmamento, para guiarte. Y a mí siempre me ha llamado mucho más la atención los fenómenos terrenales que los fenómenos espaciales. Sí. Hoy he ido a la pasarela de la O2 que tenemos enfrente del periódico con los compañeros que estamos trabajando, me he puesto las gafas, he vigilado que volvieran todos a trabajar, evidentemente, porque ese es el motivo por el que he ido, porque digo, estos desgraciados son capaces de huir aprovechando la nocturnidad y el barullo. Y el barullo que repentinamente hemos tenido. Les he prohibido aplaudir, he dicho, esto no va a ocurrir, no va a ser nadie de ABC el que aplauda. Pero en cuanto me da la vuelta han hecho la ola, ha sido lamentable, patético. Están todos ya en proceso de despido. Pero a mí no me... O sea, el fenómeno, y entendiendo y todo, y escribiendo todo, y seguro que va a dar para una literatura maravillosa de columnistas, de articulistas, de compañeros, de novelistas. A mí el fenómeno no me llega. O sea, el eclipse a mí no me llega. Pues mira, pero oye, que ya lo siento. No, pero yo soy estaba, un sieso, No, yo estaba en esa situación porque yo básicamente lo que tenía en la cabeza es contar esto. Digo, ¿cómo contamos esto? Claro, durante una hora había que mantener la antena. Y sí te puedo asegurar que en el momento, en esos 2 minutos, porque no ha sido más, ha bajado la temperatura, se ha hecho de noche. Estábamos en la azotea del edificio de los estudios centrales de la cadena COPE. El silencio ha sido terrible y la verdad es que sí, me ha impresionado. Y luego, claro, al final te das cuenta que somos mucho más primarios que cualquier cosa. Sí. Y hemos hablado a las 9 de la noche con una veterinaria que estaba haciendo un estudio en el zoo y me ha dicho una cosa que me hace reflexionar, que los orangutanes son los animales que tienen un comportamiento más parecido al ser humano durante el eclipse. Se han quedado quietos, mirando a ver qué pasaba, con la boca abierta, sorprendidos. Y ha habido alguno que se ha dado la espalda. Yo, ¿no? Sí. Y ha habido alguno que se ha metido para adentro, como diciendo, uy, qué cosa más rara está pasando aquí. Entonces... Pero Rubén, lo que has descrito, esto de quedarte a oscuras de repente, notar frío, eso nos ha pasado más de una noche con 15 años, 16 años, que se te hacía tarde. Sí, pero era por otros motivos, ¿no? Bueno, ya bien, pero te eclipsabas. Sí. ¿Quién nos ha eclipsado alguna noche? Bueno... No, pero en las fiestas de Bilbao hasta Nicolás habrá eclipsado alguna noche. Sí, hombre. Pues ya más está. De una, Entonces, más de una. Pues ya está, pues eso. Y era un fenómeno llamativo, pero bastante habitual. Sí. Entonces, no, hombre, yo tengo que decir un secreto que solo conoce mi mujer. Vamos. Yo veo los programas de estos de astronomía, estos complicadísimos, me los veo todos que pueda. Vamos, no los busco, pero si caigo con uno, me quedo hasta el final. Y os juro, es la parte comprometida, que nunca entiendo nada. Pero estoy la hora y media, las 2 horas... Ahí estás entregado. Entregado totalmente. Esas cosas, las distancias siderales. Empiezo a pensar eso, ¿qué significará? Esas artefactos que llegan a Júpiter y a no sé qué, y te lo cuentan, y va por no sé qué estrella, y va por no sé qué tal. Y digo la verdad, no entiendo nunca nada exactamente de lo que dice, no lo comprendo, pero estoy la hora y media viéndolo. Yo fíjate, en cambio a mí lo que me pasa en estas cosas, por eso, porque soy un sieso, que estos temas no me embargo de emoción ni suelto una lagrimita y mucho menos aplaudo,
Pues a mí fíjate, yo me dediqué a poner tweets estos días, pues uno era, me da que se van a juntar más ministros para seguir el eclipse que los que se han reunido para la crisis de Ceuta, que es que eso es una sensación que yo tuve, y luego esta mañana me ha pasado que oía a Marlaska que se estaba vanagloriando las zonas de exclusión, el mando unificado, emergencias, 15.000 guardias civiles, medios marítimos, y he pensado que no era por el eclipse, sino por Ceuta. No. Y entonces he dicho, estén tranquilos en Ceuta, el gobierno está preparado para el eclipse. Porque al final, si lo llevamos a nuestro terreno, y nuestro terreno es el del sieso, que es la política, esto es lamentable. Es decir, hemos visto, es verdad que el eclipse está anunciado con mucho tiempo de antelación, hemos visto todo un gobierno movilizándose, un mando único, un CECOPI, por un fenómeno en el que la humanidad, y mucho menos la española, no corría riesgo, y en cambio en fenómenos evidentemente no previstos, pero sucedidos, la capacidad de movilizarse, la capacidad de actuar ha sido mucho más esquiva, y con una actitud incluso que nos ha llevado a ver como el presidente, que iba a ir, porque iba a ir, vamos, casi seguro, me juego el brazo, a que iba a ir a ver el eclipse, y al final no ha ido, por entre otras razones, porque le iba a caer la del pulpo, aunque él es un poquito, le da igual todo, y entonces, pues en plena tragedia de Ceuta, no sé, esto sí lo he oído. hago una playlist, y luego, no contento con eso, os hago una selección de libros, y luego hago que parezco que trabajo pero sin piernas. Entonces, claro, a mí al final lo que me ocurre es que para ver para mirar al cielo hay que ponerse unas gafas, para mirar nuestra realidad hay que quitárselas. Y la realidad es que hemos visto a todos los ministros hablando del eclipse mucho más de que el día 30 se invadió una ciudad española. Se asaltó. Y a mí no me parece que eso sea hacer demagogia. Es que me da la medida, porque ya nos ha ocurrido otras veces. Es decir, este gobierno lo hemos visto esquivo en demasiadas ocasiones ante tragedias, ante situaciones muy complicadas. Y sobre todo le hemos visto hacer mucha política, no gestión política. Que yo creo que en los desastres nunca hay que hacer política, hay que hacer gestión. Y yo creo que durante los desastres que durante esta legislatura le han tocado vivir a este gobierno, pues ha hecho mucha política y muy poca gestión. De hecho, creo que era ayer, ¿no? Veíamos a dos ministros, Álvarez, lamentable, como de habitual, pero con estas ínfulas de gran estadista, y a Bolaños, con esa prepotencia que tiene de niño sabio, dándonos lecciones y abroncando a la oposición. Digo, pero y aquí, hasta esta fecha en la que estamos, 12 de agosto, día del eclipse, aquí no ha dimitido ni ha dado explicaciones nadie. Solo ha dimitido una persona, no lo ha dimitido, han cesado solo una persona. Y era simplemente por haber contado la verdad, que es dramático. Pues... Y eso a mí es lo que me parece preocupante en comparación con lo que se ha hecho en un eclipse, que se ha tratado de eclipsar la realidad a través del eclipse. Y eso a mí me parece que da la medida a este gobierno y es una medida pésima. Pues mira, ya que has abierto ese melón, vamos a ir con lo último sobre Marruecos. No sé por qué, pero yo lo esperaba. Resulta que el gobierno de Marruecos está estudiando suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España, Nicolás. Rabat acusa a nuestro país de no respetar los procedimientos de entrega y repatriación. Denuncia que se ponen en marcha operaciones de entrega que finalmente no se ejecutan y además cargan contra el gobierno por la regularización extraordinaria de migrantes. Hemos tenido, ¿cómo es eso? ¿Guante de seda? Absolutamente. No ha habido mano de hierro y resulta que el tortazo nos llevamos ahora nosotros. Sí, pero es que me parece que el otro día también lo hablamos y lo he comentado en algún otro lugar. Marruecos nos tiene cogida la medida. Totalmente. Pero totalmente. Y sabe, pues como sabe Puigdemont, que este gobierno es un gobierno inexistente, con un eclipse moral que no va a ser breve, como el que hemos visto hoy. Va a ser un eclipse, es un eclipse duradero y va a formar parte de la historia más oscura de nuestro país. Y como saben que eso es así, ellos aprovechan. Y esto por un lado, vamos a ver, las relaciones de vecindad hay que preservarlas, hay que cuidarlas, hay que dedicarle esfuerzo. En el caso de Marruecos también, pero también es cierto que en el caso de Marruecos, y lo tiene que entender, el gobierno ya no lo va a entender, lo tiene que entender también la oposición y la clase política española,
La vecindad supone también que nos respeten. Es imprescindible que nos respeten. Y tengo la sensación que hay una historia detrás de nosotros en la que Marruecos se ha aprovechado de nosotros porque teníamos el guante de seda y no la mano de hierro. Es decir, ha sido continuo, históricamente ha sido así. Y ahora ya, con un gobierno de este tipo, pues evidentemente. Pero es que además, en el caso concreto al que te refieres, tratado de extradición, es que yo sí considero que hay un trato, sin que lo quieran, desde luego, porque no quieren ofender a Marruecos, sin que lo quieran, sin que lo pretendan, un trato de superioridad en relación con Marruecos. Vamos a ver, todos los que han entrado y están en Ceuta son gente que vino y quebró los límites de la soberanía nacional, como reconoció el presidente del gobierno. Y si se hubiera actuado razonablemente y se hubiera aplicado una norma de emergencia, todos estos señores tenían que haber sido devueltos, los mayores y los menores también, porque participaron en la invasión, sea como fuere, impulsados, engañados, como sea, y con el respeto absoluto a esos niños que vinieron y que aún están aquí. Segundo, esos niños que hoy están aquí, la primera responsabilidad que teníamos desde el día siguiente es devolverlos. Primero, porque están mejor con su familia, porque tienen que estar con su familia, porque su familia es la responsable del presente y del futuro de estos niños. Y en segundo lugar, porque es el Estado de Marruecos, no nosotros, el responsable. Y por lo tanto hay que tratarle de igual a igual, diciendo, efectivamente, tómelos usted, me confío en que usted lo reciba y haga lo que tiene que hacer con estos niños que han invadido nuestra soberanía. Esta situación de mostrarnos reticentes, renuentes a entregarlos, claro, al final es también efectivamente una posición de duda y de superioridad en relación con Marruecos. Que además los perjudica. Esto se tenía que haber solucionado. Porque los menores son perdona que te interrumpa, los menores son un arma política para el gobierno, es decir, y eso al vecino se le atiende, o sea, pero no se le sirve. Y lo que hemos visto todos estos días es la constatación de un servilismo absoluto, claro. Ridículo, humillante, por parte de ministros de nuestro gobierno y por parte del presidente del gobierno. Eso es lo que se ha vivido. Entonces, si tú coges ese guante que te ha lanzado el ministro de Justicia marroquí y dices, ¿qué quieres? ¿A todos los menores? Pues todos, pero no todos los de Ceuta, todos los que tienes en España, porque desde en el año 2024, última fecha en la que teníamos datos, de todos los menores que había no acompañados en España, 4.000 eran marroquíes. Y no se devolvió ninguno. Solo se devolvieron 8 menores y ninguno era marroquí. Es decir, y creo con todo el respeto al resto de países de África, que la situación como Estado, con un régimen absoluto y demás, pero como Estado de Marruecos es infinitamente superior que el de Senegal. Lo es. Es decir, su capacidad, entre otras cosas, es que basta organizar un mundial. Quiero decir, que capacidad para hacerse cargo de sus nacionales tiene bastante más que otros países. Y no lo ha hecho jamás, porque primero forma parte de eso que llamamos guerra híbrida, o sea, la utiliza, abre la espita y la cierra cuando le interesa, deja salir cuando a él le conviene, y luego es un arma que al gobierno español también le conviene. Es decir, cuando todavía no ha explicado, porque no ha habido nadie que explique cómo ha podido ocurrir lo que ha ocurrido y cómo no se movilizó al ejército 3.500 militares en Ceuta, acantonados. Siempre hay 3.500, esa es la cifra, y no se les movilizó. En un caso de asalto a la soberanía nacional,
cuando no se ha dado ninguna explicación, vemos a los ministros explicando el tema de los menores, rasgándose las vestiduras por las salidas de pata de banco de uno o de otro de la oposición, pidiendo que se juzgue por delito de odio a un miembro de Vox. Digo, ¿y quién os va a juzgar a vosotros? Por ineptos. Quiero decir, claro, es que a mí me parece mucho más grave. A partir de porque todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha venido luego, es fruto de una situación que no es de ahora, ni de ayer, ni de antes de ayer, pero que sí se ha generado por una ineptitud y una política de exteriores absolutamente nefasta. Ahí está el tema de ir a Argelia y va el presidente del gobierno. Cuando es un tema económico e empresarial, no tienes que ir tú a Argelia, porque es una forma de darle una categoría, un rango que no debes darle cuando tienes de vecino a Marruecos. O sea, podrías haber mandado al ministro de Industria y a 3 empresarios, pero no, fuiste tú. ¿Por qué? Porque tenemos una política torpe y estúpida. Y luego tenemos una relación con Marruecos que es la que tú describías. Es decir, a Marruecos, si tú le das la mano, te coge el brazo. Siempre lo ha hecho, pero no Mohamed. Lo hizo Hassan en su momento. Claro, eso me refiero, y lo ha hecho toda la vida. Y ahora con todo el problema que tenemos con los chinos en el Sahel, con los rusos, con Marruecos haciendo un puerto para competir con el de Algeciras, estamos nosotros aquí haciéndole carantoñas cuando va a poner un centro de misiles, de prueba de misiles, Estados Unidos en Marruecos, y nosotros vamos a seguir diciendo tenemos una relación magnífica, como decía Álvarez. He felicitado al gobierno marroquí, pero ¿qué leches le tienes que felicitar? Pues mirar, hoy Margarita Robles ha estado en Ceuta y, bueno, se ha reunido con Juan Jesús Vivas. Es la 4ª ministra, si no me equivoco, mañana vuelve Marlaska, la 4ª ministra que ha ido en estas 2 semanas. Y Robles lo que ha hecho ha sido recalcar la españolidad de Ceuta y de Melilla. Dice que está fuera de duda. Tiene que quedar muy claro que lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir. Y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Lo siguiente. Y precisamente por eso ni a Ceuta ni a Melilla se las toca. Ese es el titular, pero es que cuando Margarita Robles, perdona Nicolás, porque quiero que escuches esto, cuando Margarita Robles paseaba por las calles de Ceuta, Pepi, una ceutí, se ha acercado a ella y le ha dicho esto. Y me da pena de Ceuta, porque nosotros somos españoles como los demás. Por supuesto, por supuesto. Y yo la tenía a usted en estima, señora. Y yo la tengo en estima, pero no se puede abandonar Ceuta. No les vamos a abandonar. Por favor, se lo pido. Estamos con los militares y yo he venido. Usted sabe que yo vengo mucho a Ceuta y me siento muy vinculada con Ceuta, ya lo sabe. Vale, gracias. Nicolás, nos hemos sentido maltratados, decía Pepi. Pero con toda la razón, vamos a ver. Es que a mí con la cuestión de Ceuta me hierve la sangre. Porque es una de las fechas que va a pasar en negro, muy negro, a nuestra historia. Nosotros tenemos una historia de la que nos podemos enorgullecer. Desde luego que sí. Además, entre otras cosas, somos el resultado de esa historia nosotros, los que estamos aquí. Pero nos podemos enorgullecer clarísimamente. Ahora, tiene momentos verdaderamente terribles, oscuros y desastrosos. Probablemente como la mayoría de los países. Uno de estos va a ser el día de la invasión de Ceuta. Porque no había nada previsto. Nada. Y no hubo reacción. Y no solo no hubo reacción, sino que luego no ha habido gestión. Y además luego tampoco ha habido información. Yo de Margarita Robles no espero que diga, a Ceuta no se la toca ni a Melilla. Oiga, si no da miedo a nadie. El problema de usted es que usted tiene que informarnos y tiene que hacer una gestión. Van a pasar todos los ministros por Ceuta, a hacer un paseillo, porque han convertido la política en un fotocall. Se tienen que hacer fotos, con las fotografías ya es suficiente, ya no es necesario nada más, pero no sería necesario, como ha dicho el presidente de Ceuta, Vivas, un tipo extraordinario, que existiera ya un mando único. No hubiera sido necesario
que aunque estuviéramos en agosto, se reunieran los organismos de seguridad nacional, no hubiera sido necesario convocar la permanente del Congreso de los Diputados, no tendríamos que saber, por parte de Margarita Robles, fehacientemente cómo nos pilló esa invasión, qué información había, qué no información había, cómo se compartió, cómo se gestiona esa información, pero eso es lo que debería hacer la ministra. No, lo que estamos viendo, Nicolás, es que estamos hablando de fascismo, de menores, de humanidad. Son españolísimas, pues claro que lo son, pero ¿sabes lo que sucede? Yo el otro día escribí sobre ello, ¿sabes lo que sucede? Que a nadie le importa que Europa, la Unión Europea, mientras no pasen al continente, le da igual. Y Ceuta y Melilla se han quedado como un cul-de-sac de Europa. Y se quedarán allí. Y no habrá solución. No sé si seguro que nos están leyendo el Ceutis. Y yo espero que en el futuro exista una solución. Pero mi impresión hoy es que los que están se quedan. Y no va a haber más instrumentos para enfrentar esa solución. Yo coincido totalmente, Nicolás. Pero el problema es que no ha habido una solución. Claro, perdóname porque es un mensaje tristísimo, pesimista, tal vez angustioso, pero alguien ha visto algo, excepto esa pasarela permanente de los ministros, que al final... Margarita Robles sabe lo que dice en el Senado, pero claro, es que es terrible todo esto, ¿no? El presidente de vacaciones, es que la vida no se corta en agosto, es que los acontecimientos pueden suceder en agosto como ha sucedido este. Entonces se tienen que interrumpir las vacaciones. Es que está de vacaciones el presidente del gobierno. Es que, como decías antes, es que han estado dedicados 2 días enteros al eclipse, del que no controlan absolutamente nada. Es decir, es que es angustioso y le ves al presidente de la comunidad autónoma ceutí angustiado, corriendo para atrás y para adelante pidiendo auxilio. Y mi impresión es que como a nadie le va a importar si se quedan allí, porque la Unión Europea lo que quiere es que no lleguen al continente, y nosotros hemos dado muestras suficientes de insolidaridad con la Unión Europea en otros ámbitos, como para que en realidad lo que le afecta a este gobierno no les importe mucho, pues se van a terminar quedando allí, porque tampoco se los queremos enviar a Marruecos, y probablemente se queden allí, en una situación permanente. Cuando ves esas imágenes en la playa, que parece tercermundista, parecen ya las favelas de un país iberoamericano. Claro, esto es angustioso. Y jajaja, presentando libros que no ha leído el presidente del gobierno, seguro que no los ha leído, el otro hablando de viajes, el otro no sé qué, no sé cuánto. Es angustioso. La oposición, que lo está criticando, tendría que hacer una alternativa de regeneración, pero de verdad moral. Agustín, remata que tengo que ir a Washington. Si es que lo primero que tendría que haber ocurrido es que el presidente del gobierno, ante la invasión de una ciudad española, que es lo que es Ceuta, porque es una invasión, cogiendo el RAE, la RAE lo que tenía que haber hecho es convocar a todos los ministros a hacer una declaración pública a él ante la gravedad de los hechos, porque imaginemos que en vez de invadir Ceuta, 80.000 franceses borrachos hubieran cruzado por la Jonquera y hubieran invadido Cataluña. Imaginemos por un momento que eso es lo que hubiera ocurrido. Y aquí estamos hablando de crisis humanitaria cuando ha habido una crisis de la soberanía nacional, lo primero, y se ha permitido el paso de 80.000 personas, entre 70.000 y 80.000 personas, en un paso fronterizo se ha permitido, y absolutamente nadie de este gobierno ha asumido ninguna responsabilidad. Ni la españolísima Margarita Robles, ni estos son cosas que pasan, de Marlaska, que solo por esa frase debería estar ya cesado automáticamente, ni nadie nos ha explicado nada de cómo puede haber ocurrido esto. Hay que enseñarle a Marlaska que el eclipse son cosas que pasan, que no controlamos, claro. Y esto sí se tenía que haber controlado. El hazmerreír de Europa, y sobre todo la brecha de seguridad, es gravísima, y no ha habido asunción de responsabilidades por parte de nadie en este gobierno, de nadie, con lo cual lo que esta pobre mujer dice,
es la realidad. Y que le coja la mano y haga el esto de me acerco y vengo aquí con los militares. No, los militares estaban y no los activaste. Los militares estaban y no los pusiste en marcha. Pues vamos a ver cómo va evolucionando, porque estamos pendientes de las explicaciones en el Congreso, que no sabemos cuándo van a llegar. A partir del 25 de agosto, creo. Pero bueno, no las del presidente del gobierno. Fíjate tú. Sino la de los ministros. El presidente del gobierno, no. Los que van a ir la semana del 25 van a ser los ministros. Solo una pregunta. ¿Hay alguien que pueda escudarse en la lealtad a las siglas, que no esté avergonzado, indignado y enfadado con el comportamiento de Pedro Sánchez y del gobierno con la cuestión de Ceuta de referencia? ¿Hay alguien de verdad que no esté abochornado por lo que ha sucedido esta semana pasada? Y que la lealtad de sigla, de tribu, de no sé qué, le impida decir que está abochornado. Hay tantas veces que se tenía que haber abochornado a esa gente. Eso está claro, pero esta es la que estamos hablando, ¿no? Pues no lo verás, Nicolás. me tengo que ir a Washington, que está allí esperando a David Zalandete. Por cierto, creo que ya te ha mandado los artículos para ABC, Peri. Pero antes... Es que si no, no le dejo que se bueno, antes de ir a Washington... Es mano de hierro sin guante de seda. Sí, es mano de hierro. Peri es mano de hierro. Tengo un mensaje de Línea Directa con Paloma Serrano. Esto te interesa. Ahora, al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras directamente, como lo oyes, con la fórmula coche y casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar. No te lo pienses y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y recuerda, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Escribe a Ángel Expósito. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Y es que con Verisur podrás irte muy tranquilo de vacaciones, porque además de proteger tu casa las 24 horas, con la app podrás conectarte a las cámaras y comprobar que todo está bien. Te avisamos si hay cortes de luz y si necesitas que alguien vaya en tu ausencia, podrás abrir tu puerta en remoto. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Confía en Insparia gracias a su exclusivo trasplante con tecnología Bot Hair Ultra Plus. Permite extraer más unidades foliculares y la recuperación es más rápida. Resultados muy naturales y duraderos con todas las garantías médicas. Recupera tu pelo en Insparia. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta al 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas. Elige 90 gramos de jamón ibérico a 4,89 y ahorra un 18%. Y con Lidl Plus 250 gramos de pulpo cocido a 7,99 y ahorra un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Hay muchas formas de empezar el día. Hay 2 claves, 3, 4 quizá, pero 2 claves fundamentales. Pero solo una para empezar bien informado. Y en este momento nos vamos justamente a ese punto. Jorge, buenos días. Este verano sigue conectado a Herrera en COPE, de lunes a viernes, desde las 6. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado.
todas las noches de verano en la linterna, a esta hora aparece por aquí David Alandete. David, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Nicolás, Agustín, David hoy trae una historia que no sé cómo calificar. Resulta que Nigel Farage decidió dimitir de su escaño, se volvió a presentar para que fueran los votantes quienes juzgaran sus conductas. Me refiero al británico, a este político británico. Y claro, yo creo que él no pensaba que su rival iba a ser un tipo que tiene como nombre Conde Cara de Basura. David, ¿qué es esto? ¿Quién es Conde Cara de Basura? Tremendo, ¿no? Es la realidad de las elecciones en el Reino Unido, ¿no? Porque, a ver, está claro que Reino Unido tiene un sistema político muy sui generis, pero si la legislación británica permite algo, es que se presente cualquiera, incluidos disfraces. Entonces, la tradición política hace que en unas elecciones haya normalmente gente que va pues vestido, no sé, de zorro, de un cubo de basura, vestido de coche, vestido de robot, simplemente por hacer la gracia. Lo que pasa es que, Rubén, estamos en una situación en que el único que al final se presenta frente a Nigel Farage, que recordemos era el gran proponente del Brexit y es el gran líder de la derecha populista en este momento, la extrema derecha populista en Reino Unido, ¿no? Y bueno, al final ha quedado que las elecciones, que son al legislativo y por un distrito británico, hay un humorista y guionista que se llama John Harvey, que lleva años presentándose a elecciones británicas vestido como un guerrero. Es que si lo ves, es un guerrero espacial, pero que en la cabeza tiene un cubo de basura. Y vamos, lo que hace es pues, hacer la broma, ¿no? Y contradicciones de los grandes partidos. Lo que pasa que es que como se ha quedado Farage y él, pues en las encuestas le dan bien al Conde Cara de Basura. Entonces esa es la realidad de las elecciones británicas en ese distrito este verano. ¿Y por qué se repiten ahí las elecciones este verano? Pues mira, Farage es un pulso de Farage, ¿no? Farage es un político al estilo de Trump, ¿no? Recordemos, el que defendió el Brexit, después llegó a Bruselas a las elecciones europeas y después al Reino Unido, un tipo de política más en los extremos a lo que estaban acostumbrados los votantes británicos. Y bueno, dimitió tras una investigación parlamentaria por no declarar, ojo, un regalo de 5 millones de libras que recibió de un multimillonario de las criptomonedas. Su partido, que se llama Reform UK, Reformistas de Reino Unido, niega ninguna irregularidad, pero lo que hace es dimitir para forzar unas elecciones como una especie de voto de confianza, ¿no? ¿Has dicho regalos, millones de libras? ¿Os suena de algo esto? Bueno, pues os decía, ¿por qué ningún gran partido presenta candidato? Claro, es que al final se ha quedado Nigel Farage, que se presenta en esta especie de referendo sobre él mismo y sobre su gestión, y enfrente ha quedado el Conde Cara de Basura, que es que las fotos las tenéis que ver, buscadlo en las redes sociales porque es muy gracioso, ¿no? Entonces, lo he seguido. Sí, los laboristas, conservadores y liberaldemócratas, que son los principales partidos, creen que Farage ha forzado estas elecciones para desviar la atención de la investigación sobre sus finanzas y con ello ha decidido no concurrir y esperar el resultado de la investigación, dejando al Conde Cara de Basura como el rival más mediático del líder populista. Así que es Farage contra el Conde Cara de Basura. Esto de convocar elecciones en plan referéndum ya se está volviendo en una costumbre, ¿no?, que tenemos. Ajá. Yo lo he seguido, es como buscar un plebiscito, ¿no? Es como una especie de si, aunque me juzguen los tribunales, que me absuelva el pueblo. No es muy peligroso porque ese tipo de plebiscito también lo hemos vivido en España, lo estamos viviendo. Y a mí, eso más allá de que evidentemente los británicos en esto tienen un sentido de humor muy afilado, es peligroso porque lo que él busca, yo creo, que me corregirá David, es esa especie de plebiscito social. Sí, sí. Y claro, a mí la sociedad puede pensar lo que quiera. A mí creo que lo que vale es lo que decida un tribunal. Sí. También aquí en España, que tampoco les tenemos mucho respeto últimamente. Tiene mucho interés, y me parece muy bien que lo digas. Yo lo he seguido con detenimiento. Primero tengo que decir que los partidos convencionales se merecen plenamente lo que les pasa. Bueno, es que si vamos al origen, Nicolás, Nigel Farage es, digamos, que la causa primigenia de todos los males que ha tenido el Reino Unido desde el Brexit. Votan. Pero los partidos, la relación que han tenido con este Conde de Cara de Basura, como se llame, convencionales, es que se merecen todo lo que les sucede en Gran Bretaña. La verdad es que
no sé quién, y lo confirmo desde Tony Blair, no había un primer ministro decente en la Gran Bretaña, ¿no? Pero luego me interesaba esto porque es el éxito del populismo en el grado sumo, ¿no? El éxito sobre la política tradicional. Se presenta un personaje que comete un fraude. Un fraude. Al dimitir y presentarse a unas elecciones nuevas, lo que invalida es una resolución de la Cámara de Representantes, del Congreso de los Diputados, del órgano legislativo, de tal manera que se impone algo que es terrible, lo estabas comentando antes, que es la sociedad por encima de la resolución judicial o de la ley. De eso hay un ejemplo, por cierto, el mejor discurso que hay en ese sentido, que luego lo copió Carl Smith. Por lo tanto, estoy hablando de alguien que no goza de mis simpatías. Es un español que es hoy más leído, por desgracia, que Ortega y que Unamuno y que todos los que tenemos, que es Donoso Cortés, que tiene un discurso brutal, brillantísimo, como todos los que hacía él, brillantísimo, en el Congreso de los Diputados, que es a favor de la dictadura. Y él, contestando a un demócrata liberal, le dice: no, señor, no es la ley, no son los tribunales, es la sociedad la que decide en todo momento, es el pueblo. Y desde ahí hilvana un magnífico discurso porque era un gran orador. Eso es lo que hace Farage, eso es lo que hizo Puigdemont, eso es lo que hacen todos los populistas que se imponen con el apoyo, que diría Carlos Marx, ni siquiera yo, del populacho para cometer un fraude de ley, para evitar la ley, para evitar la sentencia, ¿no? Me parece, yo por eso lo he seguido, y el Andete demuestra un grandísimo olfato político, porque es el gran síntoma de la descomposición, de la crisis, no voy a hablar de la descomposición, de la crisis de las democracias socialliberales. Es decir, que este tipo cometa ese fraude democrático, que se vuelva a presentar y que los partidos clásicos presenten a un tipo impresentable, por decirlo así, me parece que es terrible y muestra la decadencia del país aquel, por cierto, de aquel gran país del que Salvador de Madariaga decía, era un enamorado de Gran Bretaña, como bien sabéis, y decía: qué gran país, ese país que ha sabido armonizar la tradición y la historia con la modernidad, el progreso y la revolución industrial. Pues ese país, que es verdad que le copió hasta Montesquieu, hoy está con un conde, ¿cómo es? Conde de la cara de basura, conde, no sé qué. Cara de basura, ahí está. Oponiéndose a Farage. A mí me ha ocupado tiempo el analizarlo, y el Andete demuestra clarísimamente que está al cabo de la calle de las causas de la situación en la que estamos viviendo las democracias occidentales. Pero ¿y por qué le tenemos al Andete, si no? Yo me lo pregunto todos los días. Todos los días. ¿Qué vas a publicar mañana? A Peri se lo perdono porque Peri tiene el trabajo más difícil del mundo, que es estar todo el día tratando con periodistas. Así que tiene un pase. Le permitimos que se meta. ¿Qué le has mandado para mañana? No, mira, yo tengo la ventaja, y esta vez, como sé que no vais a grabar este mensaje, tengo la ventaja de que a David hay que proponerle poco, hay que pararle mucho. Es decir, es de los buenos corresponsales porque propone mucho, con lo cual, además, en cualquier fecha, pero en esta fecha ya no te imagino. O sea, yo cuando suena la campanita de Viva el Andete digo, vamos bien. O sea, que creo que somos muy afortunados los lectores y nosotros, y muy poco algunas personas con las que tiene cuitas en Twitter, con razón. Sí, con razón. Muy combativo. No, pero fíjate, ¿sabes por qué me llama mucho la atención? Y él sabe que muchas veces lo discutimos. Cuando te cogen tanta inquina o encuentran tanto tiempo personajes de cuarta de la política española para tratar de confrontarte y tener duelos tuiteros, demuestran primero que en España tenemos políticos por castigo, no por formación, no por capacidad. Bueno, ya está viendo que en todas las partes, mira, Gran Bretaña. No, bueno, en Gran Bretaña, pero al menos tienen gracia, ¿no? Y que encima
y que encima dan la medida de lo que son, porque No, pero que además son cargos electos, son cargos públicos. O sea que y son inseguros, son unos tíos inseguros. O sea, yo te estaba viendo la última que estabas teniendo, era patética, como de niño enrabietado, ¿no? Pues ahora no respiro y te voy a decir que tú no sabes leer. Y yo te digo, pero tío, o sea, ¿de verdad tú representas a algo más allá de...? Sí que tengo que decir una cosa, Peri. De los compañeros que tengo en la Casa Blanca de todos los países, ¿no? Y hablo con gente, pero hasta de Turquía, o sea, muy pocos me han dicho en alguna ocasión, bueno, esto en mi país también pasa, porque es que no pasa que haya ministros, diputados que estén constantemente detrás de periodistas, y yo creo que hay que decirles que ya está bien, que le pagamos el sueldo a todos los españoles y que en lugar de tener el mínimo respeto a la labor de la prensa, a la labor de la judicatura, a la labor de todo, se dedican a estar en Twitter pues insultando a ciudadanos no anónimos, pero pues mira, ya que habéis hablado de Twitter es totalmente y tal, como dice. David, no te vayas, aguanta, tengo 5 minutos, lo vamos a repartir con 1 minuto cada uno. Llevo desde ayer dándole vueltas a una cuestión para ver cómo la abordaba, porque no sé si lo contamos, debatimos, si entramos al fondo, lo que estamos haciendo es caer en la trampa que nos ponen, o es por el contrario mejor ignorarlo. Me refiero a lo que ha hecho Óscar Puente, que criticó en un tuit al rey por estrechar la mano y conversar brevemente con Javier Negre. Lo hizo en el acto de posesión del presidente de Colombia. Luego, cuando le empezaron a contestar, Óscar Puente lo que dijo, es que ha insultado al rey. Claro, entonces, no sé, y os pido 1 minuto para cada uno, no sé si tenemos que entrar de lleno en esta cuestión o es mejor ignorarla. Nicolás, que yo sé que has escrito. Yo he escrito sobre eso y he entrado de lleno, porque creo que muchos de los problemas que tenemos, y son tradicionales en España, y de estos 40 años también, y mira que yo he sido un defensor extraordinario de la transición, es que nuestros políticos han creído siempre que no mirar un problema es que ese problema deje de existir. Hay una clara estrategia de Pedro Sánchez de incrementar la tensión política del futuro próximo de cara a las elecciones en proporción a los escándalos de corrupción y acontecimientos como el de Ceuta. Él, según vaya, y habrá en septiembre nuevas noticias, incrementándose la información sobre casos de corrupción, y lo de Ceuta es brutal, y ellos saben que es brutal, aunque lo desmientan, ellos van a incrementar la tensión política, y ya no hay más forma de incrementar la tensión política que llevarnos en la campaña electoral a 2 o 3, no sé cuáles son, encrucijadas de naturaleza constitucional. Puente es un botarate, un chulo de taberna, un personaje que no hubiera llegado a ningún sitio en la época en la que yo tenía alguna responsabilidad en el Partido Socialista de Euskadi, pero no hubiera llegado ni en Euskadi ni en el resto del Partido Socialista Obrero Español, con toda seguridad. Pero no es un botarate independiente, no es un francotirador. Lo digo en el Twitter, en el tuit, es el canario de la mina. Es el que deja Pedro Sánchez que salga para ver si existe oportunidad de seguir por ese camino. Y tenía que pagar el jefe del Estado lo que ellos han considerado casi que fue una ofensa, que es recibir a vivas en Mallorca. Como él no pudo ir allí, le recibió en Mallorca, teniendo en cuenta la huida del gobierno, la inexistencia del gobierno, la fantasmagoría del gobierno en relación con la crisis de Ceuta, han considerado que el acto del recibimiento de vivas fue un acto que les dejó en una situación ridícula. Y le han hecho pagar, han querido que el rey lo pague con esa declaración de Puente. Pero te digo otra cosa más. Es que no es el único. Es que hay diputados autonómicos que ya han hablado en sus parlamentos a favor de la república, no sé de qué república, si la bolivariana es la de Puigdemont, porque hablan de repúblicas y no sabes qué repúblicas son, ¿no? Y han hablado clarísimamente, y son diputados de adscripción socialista. Tengo que dejarle... Una campaña de esa va a haber, de naturaleza, que planteará encrucijadas constitucionales, con toda seguridad. 30 segundos tenéis cada uno, Peri.
Lo siento haberlo encendido. No, yo es que coincido totalmente con lo que acaba de decir Nicolás. No es inocente, es absolutamente intencionado, es un medir. No es que exista una línea roja, sino que lo que hay es una estrategia. Y esa estrategia no es solo de hacer un espejismo o de girar la conversación porque les interesa hacia otro sitio. No, están midiendo fuerzas y castigando. Es un aviso. Hay que contestar. Por eso, es un aviso siciliano, mafioso totalmente, al rey. Un resumir es: no nos toques las narices porque si nos las tocas puede venir otra cosa. David. Eso es lo que ha ocurrido. Y yo tengo que añadir una cosa. O sea, tú puedes estar más o menos de acuerdo con lo que hace Javier Negre, con lo que hace Estado de Alarma, todo lo que él lleva, todo su universo. Pero, oye, esto de entrar así como entró, con esas descalificaciones, porque un ciudadano español quiere hacerse una foto con el rey en Perú o donde esté, o en Colombia, me parece realmente, o sea, ya es sobrepasar todos los límites el mínimo decoro, ¿no? Y el respeto por todos los ciudadanos, ¿no? Pues, pero es que también se está señalando constantemente aquí lo tengo que dejar. Aquí lo tengo que dejar, que tengo que meter la pública y hay que cobrar. Bueno. Claro, es que esto hay que pagarlo. Bueno. Nicolás Redondo Terreros, como siempre, muchas gracias. De estar con vosotros. Agustín Peri, un abrazo. Abrazo grande. David Zalandete, te escucho mañana. Hasta ahora. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. En Herrera en COPE siempre hay algo que merece la pena escuchar. Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante. Este verano sigue conectado a las mañanas más entretenidas de la radio en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Y usted también le habla. Yo hablo con mis macetas, les digo de todo. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Ceuta te necesita. Son muchos los ceutíes que atraviesan situaciones de necesidad e incertidumbre y que necesitan sentirse acompañados. Con tu ayuda, desde Cáritas Ceuta, queremos atender de manera inmediata a los más afectados por la situación que atraviesa nuestra población. Tu aportación puede convertirse en alimento, ayuda y esperanza para una familia de Ceuta. Colabora con nosotros a través de Bizum al 01453 o a través del Facebook de Cáritas de Ceuta. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. Sub, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras. Hola, buenos días, Alberto. Muy buenas, Silvia, mucho gusto. Qué gana tenía de hablar contigo, hijo. Uy, yo con usted, Silvia, por Dios, madre. Entra ya en cope.es. Línea editorial. Cadena COPE. Llegó el día, el primer eclipse total visible en España en más de 100 años. El último el 17 de abril de 1912, 2 días después del hundimiento del Titanic, solo pudo verse unos segundos y en una pequeña franja del noroeste peninsular. Las condiciones son mucho más favorables en esta ocasión y lo serán aún más para el próximo eclipse visible desde partes del sur de España el 2 de agosto de 2027. No queda ahí la cosa. A estos dos eclipses les seguirá un eclipse anular en enero de 2028, en el que el Sol por tercera vez en unos meses volverá a verse cubierto por la Luna.
aunque ya no de forma completa. Presenciar un eclipse de sol es un privilegio poco frecuente en la Tierra y resulta todavía más extraordinario desde una perspectiva cósmica. En ningún otro lugar del sistema solar acontece un fenómeno semejante, motivado por la extraña casualidad de que el Sol tiene un diámetro 400 veces mayor que el de la Luna y a la vez se encuentra a una distancia de la Tierra también 400 veces mayor. El acoplamiento es perfecto, lo que explica que la fascinación por los eclipses haya acompañado a la humanidad desde sus orígenes, moldeando sus mitos y contribuyendo al progreso de su ciencia, como pocas otras coyunturas. La sobreexposición hoy a todo tipo de estímulos sensoriales y a los más sofisticados efectos especiales nos resta interés a un acontecimiento que se manifestará en el firmamento y hará estremecerse a la naturaleza de un modo imposible de olvidar para quien tenga la suerte de presenciarlo, como un recordatorio más de las maravillas que nos rodean, pero que, a menudo, por la razón que sea, no suscitan nuestra atención. Las 11, las 10 en Canarias.